Hola, hola YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama el documental, entre muchas comillas, sobre monstruos gigantes. Troll Hunter. Todos los créditos respectivos van al canal de Hola Soy Cam, van a encontrar en la cajita de descripción los créditos y el contenido original para que vayan a apoyarlo, como de igual manera todas estas reacciones normalmente se graban en directo en mi canal de Twitch. Este video no está grabado todavía ahí, pero por si me quieren ir a apoyar, se agradece. Todas las redes sociales me pueden encontrar como Sayalin Gel. Ahora sin nada más, empecemos. En el mundo, cada año se descubre todo tipo de especies, tanto pequeñas, extrañas, en mares o selvas profundas. Y aunque no es lo más común, también se llegan a encontrar a veces especies de tamaños considerables. Animales que por su diámetro resulta curioso que nunca antes se hubieran encontrado. Pero, ¿qué pasaría si existiese un grupo de criaturas de tamaños sin iguales que han vivido todo este tiempo sin que nos demos cuenta en las montañas y bosques más remotos? Pero no solo eso, ya que una sola persona se encarga de buscarlos y cazarlos, pues los gobiernos del mundo no quieren que nadie se entere de estos monstruos y de lo temibles que pueden llegar a ser. Pues hoy viajaremos hasta Noruega y acompañaremos a tres jóvenes que intentaron grabar un documental sobre un rumor de criaturas de leyenda que terminó siendo más real de lo que pensaban. Pues hoy hablaremos de Troll Hunter, un largometraje bastante interesante que junta cosas como el metraje encontrado y en ciertas partes recuerda bastante a un documental falso, del 2010. Eso sí, les advierto que esta travesía será bastante más movida e inmensa que otras que ya hemos visto en el canal, por lo que sin nada más que decir les recuerdo que hola, soy Cam, e iniciemos con esto. Este metraje inicia con algo de contexto, ya que se nos explica que todo lo que veremos a continuación fue enviado de forma anónima el 13 de octubre del 2008, a lo que parece ser un estudio de televisión en Noruega. Además de que originalmente estos metrajes en total duraban 283 minutos, ¿Qué o pido? sea, unas 4 horas con 43. Y por último se nos dice que todo tipo de expertos han analizado estos metrajes, y que todos han concluido en que en efecto son auténticos. Ahora, ya sabiendo esto, vamos con nuestros protagonistas. Tres jóvenes que se encuentran entrevistando y grabando diferentes cosas, para una especie de proyecto universitario. Ellos son Thomas, aquel que hace de reportero y entrevistador, Joanna, quien se encarga del sonido, y Cale, quien se ocupa de la cámara. Todo lo que estos tres andan haciendo está bien raro, porque primero hablan con unos hombres que se encuentran investigando lo que parece un supuesto cazador furtivo que acabó con un oso, pero luego entran a uno de estos parques o lugares llenos de casas rodantes buscando a un hombre misterioso. En principio ellos se quedan vigilando bastante tiempo a que este hombre aparezca, y cuando finalmente llega, rápidamente van a entrevistarlo. Por el momento, todo lo que podemos saber sobre él es que se llama Hans. Pero a pesar de la insistencia de los chicos, este no quiere decir nada frente a la cámara, y simplemente pasa de ellos, entrando a su remolque. Pero aprovechando esto, el grupo investiga su auto, el cual se ve bastante dañado. Pero no por choques o cosas normales de ese estilo. Pero este Qué feo, me nació más turbio. grupo no se rendirá tan fácil, por lo que más tarde estos súper respetuosos individuos ponen un micrófono en el remolque de Hans para escuchar todo lo que dice a escondidas, y lo escuchan hablar con alguien por teléfono, acordando ir a otro lado, por lo que aprovechan para espiar su remolque, logrando ver lo que parecen ser colas peludas colgadas en el interior, además de que toda la estructura en sí tenía un olor bastante potente y desagradable. Pero sin poder descubrir más, estos se retiran, y al día siguiente van a otro lugar donde otro caso extraño con un oso ha ocurrido, solo que aquí los expertos notan algo extraño. Las supuestas huellas del animal no parecen ser del propio oso, pareciese como si alguien hubiera acabado con él antes y luego lo hubieran dejado allí. A lo que conocemos a este hombre llamado Finn, el cual pertenece a la Comisión de Vida Salvaje y está muy implicado en todos estos casos, pero por desgracia no parece saber qué pasó aquí. Guárdense todo esto que acabo de decir para más adelante, porque sí que será bastante importante. Tras esto, el grupo regresa con Hans, pero como este los sigue evitando, ellos deciden seguirlo a donde sea que este se dirija. Y la verdad es que él va a un lugar bastante, pero en serio, bastante lejano a donde estaban, donde a veces este incluso se detenía en medio de la nada a poner y revisar llantas.
Incluso en un momento estos logran acercarse a él, pero Hans nuevamente no quiere hablar, y esta vez les advierte que dejen de seguirlo. Cosa que claramente no va a suceder, por lo que tras un buen rato más de seguirlo llegan hasta una zona bastante alejada de todo, con una señal de advertencia por ser una zona explosiva, la cual los tres ignoran y siguen de lleno, por lo que más vale que esto sea una tesis de graduación final súper importante, o de lo contrario no entiendo por qué estos tres se arriesgan tanto para algo así. Por desgracia, el terreno del lugar hace que su auto se quede varado, por lo que esta vez tendrán que seguir a pie, y tras un rato de caminar, ven el vehículo de Hans estacionado, por lo que lo único que les queda es seguir una especie de pequeño sendero, y con suerte ver a Hans por allí. Pero la cosa es que poco después de recorrerlo, sucede esto. Y justo después de eso... ellos asustados Chill de cojones, weón. empiezan a correr, pero parece que algo atrapa y ataca a Thomas. Por suerte, Hans estaba cerca y lo ayuda a escapar, y todos regresan al vehículo del hombre. La cosa es que por la oscuridad, Thomas no pudo ver ni siquiera que lo atacó. Pero a pesar de todo, Hans es un buen hombre, por lo que cura a Thomas con lo que tiene a la mano y los lleva hasta su auto, el cual habían dejado más atrás. O bueno, a lo que queda de él. ¿Quieren que diga que existen los trolls en cámara? ¿Ah? Y tras un rato de silencios incómodos, Thomas le pide al hombre que los deje acompañarlo, a lo que sea que él hace, y grabarlo para su documental. La cosa es que ante cualquier pronóstico, Hans esta vez sí acepta, pero con una condición, que hagan absolutamente todo lo que él les diga siempre, por lo que los tres aceptan, y a la noche siguiente regresan al lugar de antes. Como primera orden, Hans les dice que deben ir a un río cercano, quitarse todo lo que tengan puesto y lavarse a esas horas, para quitarse así su olor. Y además, después de eso, frotarse todo el cuerpo y la ropa con esto. Él lo llama fetidez de troll, pues él explica que si no hace todo esto, aquellas criaturas los detectarán por su aroma, pues estos seres tienen un muy potente sentido del olfato. Y aunque claramente nadie quiere hacer todo eso, pues ¿quién los manda a ir? Por lo que tras cumplir la instrucción, Hans les pregunta a los tres... ¿Ninguno de ustedes cree en Dios o en Jesús? La cosa es que a diferencia de como por ejemplo justificaban y explicaban a los dragones y sirenas que vimos en anteriores videos, o sea de la forma más realista posible, aquí algunas cosas sí te las justifican de esa forma también realista, mientras que otras nomás ocurren porque sí. Por ejemplo, más adelante se nos explica que la principal debilidad de los trolls es la luz solar directa, ya que ellos no pueden convertir la vitamina D de la luz solar en calcio, por lo que cuando estos se exponen al sol pueden pasar dos cosas. Si son relativamente jóvenes, estos explotan, o sea, literal, ya que sus estómagos y venas se inflaman fuertemente y muy rápido, mientras que los trolls más viejos, al tener las venas tan comprimidas, lo que se expanden son sus huesos, lo que provoca que en unos instantes todo su cuerpo se calcifique por completo, volviéndolos prácticamente de piedra, de forma similar a ciertas leyendas. En cambio, la pregunta de que si creen en Dios que hizo Hans antes es porque los trolls de alguna forma, no me pregunten cómo, pueden detectar y oler a los cristianos. Y repito, nunca explican el por qué. Pero bueno, ya sabiendo un poco más de estas criaturas, ahora podemos entender el arma que lleva Hans, pues esta lanza una muy potente luz ultravioleta, y es de esta forma que les puede hacer frente, ya que aunque no nos lo mencionan, podemos asumir que estos seres son absurdamente resistentes, y que las armas convencionales seguramente no les afectan casi nada. Regresando con el equipo y tras un rato de estar caminando, alguien llama a Hans solicitando que extraiga una muestra sanguínea del troll. Ya sabrán más adelante el porqué de esto. Y tras llegar a un pequeño claro, Hans les dice a los tres que se queden allí, pues él intentará hacer salir al troll. Estos obedecen, pero empiezan a hablar y hacer bromas con que aquellos seres no existen, y que Hans solo se está riendo de ellos. Pero tras un rato de espera, finalmente escuchan un gran estruendo a lo lejos. Los árboles se mueven, y la tierra tiembla. Además de ver a Hans huyendo a toda velocidad y gritando, es un troll diferente.
Acto seguido contemplamos al primer troll del metraje. Además nos damos cuenta que por su coloración y la forma de su piel, en la oscuridad estos pasan bastante desapercibidos, confundiéndose con árboles e incluso rocas. Y no es hasta que el camarógrafo activa la visión nocturna de su cámara que notamos verdaderamente a este troll. Tras una frenética persecución, el camarógrafo ¡Qué horrible! y Thomas logran llegar con Hans a su auto. Él les indica que se oculten detrás de este. Y cuando la bestia finalmente llega al lugar, Hans lo intercepta con unos potentes reflectores ultravioleta y petrificando casi al instante al inmenso monstruo. Finalmente el grupo fue testigo de uno de estos trolls reales, por lo que las preguntas inician. ¿Es algún tipo de ser creado artificialmente? ¿Es una leyenda hecha realidad? ¿Y por qué nadie sabe de estas cosas? ¿El gobierno? ¿Lo está encubriendo? ¿Usted trabaja para el gobierno? Así es, díganos. Y bueno, tras este increíble encuentro se nos es revelada más información. Primero, los trolls sí son criaturas naturales, por así decirlo. Se cree que estos pueden llegar a vivir más de 1000 años sin problema. Además, estos son mamíferos, aunque no se sabe del todo si quizás son una especie de homínido o primate, al tener características bastante humanoides. También se nos cuenta que estos son capaces de comer casi cualquier cosa que se encuentren, incluso piedras, y por alguna razón les gusta masticar llantas. Es por esto que vimos a Hans llevando de estos antes. También existen dos razas principales de los trolls, siendo la primera los de montaña y la segunda los de bosque, aunque a partir de estos hay varias subespecies, cada una con características físicas y tamaños diferentes. Por ejemplo, no todos tienen 3 cabezas como el que acabamos de ver, ya que Hans nos explica que esta es una subespecie que originalmente nace con una, pero al crecer desarrolla estas 2 especies de protuberancias que simulan ser cabezas extra, las cuales usa tanto para intimidar a otros trolls como también para atraer e impresionar a las hembras. Pero como tal, la real siempre es la del centro. Además de que los trolls casi no poseen inteligencia, y además estos seres son sumamente territoriales, donde muchas veces estos pelean entre sí lanzándose rocas de inmenso tamaño. Por lo que ahora, regresando con el equipo, vemos como Hans, tras derrotar a ese troll, destruye su petrificado cuerpo con cosas como martillos, taladros e incluso dinamita. Y además nos enteramos de algo bastante loco, y es que ¿recuerdan a este hombre de antes, del Ministerio de Vida Salvaje? Pues él está al tanto de todo esto. De hecho, él de cierta forma dirige estas operaciones, y él claramente no quiere que nadie grabe, porque pues parte de su trabajo es que la existencia de estos seres no salga a la luz. Pero Hans le dice que se relaje y que él se encargará de todo. Y por si fuera poco, después llegan unos hombres de Polonia, con un oso. Y bueno, ahora es cuando empezamos a unir todos los hilos, pues cada que un troll sale de su territorio y se adentra a zonas con humanos como por ejemplo granjas, Hans llega e investiga, y en la noche caza al troll culpable. Luego al día siguiente él se deshace de las evidencias, y también llega este tipo con los polacos a dejar un oso, el cual es el único animal carnívoro de la zona lo suficientemente grande que puede medio encajar en lo que hacen los trolls, e incluso recrean huellas falsas de este, aunque estos tipos en general no hacen un muy buen trabajo que digamos. Este no es un oso escandinavo. A ver, que también lo van a hacer perfecto, pero no sé, quise. Es un oso de Croacia. 35,000. ¿Qué? ¿Oso malo? ¿Precio malo? Es por esto que antes vimos como los expertos decían que esas huellas no parecían las del oso. Sí, incluso en Noruega no se salvan de la incompetencia laboral del Estado. Pero además nos enteramos que la razón por la que Hans está dejando que estos tres graben todo es porque ella se hartó de su trabajo. No tiene prestaciones legales, a pesar de técnicamente trabajar con el gobierno, porque pues es algo secreto. Tampoco tiene descansos o días libres, además de que no le cubren muchos de los daños que le provoca el combatir a estos monstruos, los cuales no son para nada leves. Prácticamente Hans es el sobreexplotado definitivo, por lo que si muestra todo esto al Qué feo, weón, que tienes que cubrir algo súper así, choto, tocho, perdón. Y no te pagan ni bien, ¿no? O sea, qué asco, weón. mundo, capaz si el gobierno empieza a tomar mejores medidas para los trolls, como contratar más personas o como mínimo pagarle más a él.
además de que quiere de que la gente ya se entere de que estas cosas existen, ya que con los conocimientos sobre estas muchos accidentes se podrían evitar. Pero el hombre a cargo de esto, o sea Finn, les advierte al grupo que no dejará que graben todo esto y publiquen todo lo que ocurre como si nada, por lo que los estará observando. Después regresan al remolque de Hans, donde ahora vemos que todas esas cosas peludas que el grupo vio antes eran colas de trolls, pues él las mantiene allí para que su auto y remolque huelan como ellos, y así no espantarlos a donde sea que vayan. Y además nos dice que la fetidez de troll que usaron antes está hecha con diferentes tipos de caca de troll. Pero no es tiempo de descansar, pues como vimos antes, el troll de 3 cabezas no era el que Hans estaba buscando, pues este está provocando todo tipo de problemas a granjeros. Y de una vez vamos a otra de estas escenas, donde este tipo y sus hombres colocaron nuevamente a un oso. Pero lo gracioso de aquí es que como Thomas y los chicos ya saben lo que realmente pasó, empiezan a molestar a Finn recalcando cosas como que las huellas parecen estar cruzadas, cosa que lo hace enojar bastante. Y no sé cómo sean las cosas en Noruega, pero hacer enojar a un hombre del gobierno, y más teniendo en cuenta su trabajo ultra secreto, no es una buena idea. Por lo que al caer la noche, Hans usa unas ovejas para atraer al troll, y hasta lo vemos ponerse una especie de armadura rara, y vaya que la va a necesitar, porque la carnada funciona. Y cuando el troll aparece, Hans intenta sacar la muestra, pero... Oye, bueno, ahora es más fácil de entender por qué No, normal, weón. Ni le hacen caso, weón. Normal, yo también los dejaría morir. odia tanto su trabajo. Pero Hans es un verdadero guerrero, por lo que se levanta después de eso para el round número 2. No, mentira, yo no los dejaría morir, weón. Uy, es que yo sigo diciendo, weón. Debes amar un chingo tu trabajo para estar haciendo esa madre sin que no te paguen bien, weón. Porque de ahí no tiene ni un sentido, no te pagan bien, weón. Literalmente estás sacrificando tu vida, aunque a menos que no tengas nada que te ate, weón, también. Y esta vez sin piedad usa la luz ultravioleta, mostrándonos que este efectivamente era un troll joven. Luego de obtener la muestra conocemos a quien lo llamó antes, una veterinaria, que también trabaja de forma similar para el gobierno, y ayuda a Hans con sus misiones. Ella nos explica todo lo que ya les dije antes sobre la biología de los trolls, y le dice que tendrá los resultados sobre esta muestra en unos días, pues parece que algo extraño les está pasando a los trolls, y por eso cada vez son más comunes sus ataques. Pero bueno, hay que seguir buscando a más trolls, no por nada la película se llama así, esta vez en una granja, donde un montón de árboles fueron arrastrados por todas partes, y al dueño le dijeron que fue un tornado, por lo que al anochecer el grupo y Hans llegan hasta una mina abandonada, medianamente cerca de la granja. Y aunque Hans les asegura que no hay nada dentro y que todo estará bien, tras un rato de explorarla para buscar pistas sobre los trolls, por lo que tendrán que esperar a que estos se duerman y así poder escapar de allí. La cosa es que Cale, el camarógrafo, está demasiado asustado, a tal punto que él solo sacaba la fetidez de troll. ¿Pero por qué? Pues resulta que todo este tiempo él sí era cristiano. Es por esto que antes los trolls siempre podían olfatearlos. Ya, por eso. Creen en Dios, weón. No, qué pedo, weón. Me sigue dando de risa, weón, que literalmente los trolls están olfateando a los cristianos. Y encontrarlos, a pesar de camuflar su aroma. Aunque sabrá Dios por qué nunca lo dijo. La cosa es que por esto, sumado al intenso sudor de Cale, los trolls los terminan encontrando y deben correr. Pero por desgracia, estos logran atrapar a Cale y parece que lo devoran. Thomas y Joanna están devastados, pues acaban de perder frente a sus ojos a su amigo. Tras regresar, el hombre del gobierno de antes los estaba esperando en el remolque de Hans. Ellos discuten, ya que él quiere obligar al cazador a ir a un territorio que odia, además de quererse llevar la cámara y todas las grabaciones. Tras una pelea, Finn se retira, pero Hans decide que sí ir a investigar, y los dos restantes deciden acompañarlo, pues ya en honor a su amigo deben grabarlo todo para que esto pueda salir a la luz, y así más personas no corren el mismo destino que él. Y a pesar de todo esto, luego pasa algo muy... no sé cómo describirlo. Porque sí, muy tristes por su amigo y todo, pero al toque llaman a otra chica para reemplazarlo.
Y lo chistoso es que ella no tiene ni idea de lo que va a grabar. Entonces estamos filmando bueyes. ¿No es así? No. Y además ella no es cristiana, es musulmana. Musulmana está bien, ¿verdad? La verdad no sé. Veremos qué pasa. Grande, grande. ¿Quién sabe, weón? Vamos a estar con otro religioso. Pobre chica. Además, Hans tunea su auto como si fuera uno sacado de Mad Max, pues lo necesitarán para donde se dirigen. Y también descubrimos dos cosas más. La primera es que estos postes de luz que están en zonas montañosas y heladas no son realmente postes de luz. Estas en realidad son vallas fuertemente electrificadas para que los trolls no sobrepasen sus territorios. Pero uno de estos ha sido lo suficientemente grande y fuerte para tirarlas abajo, por lo que este será el nuevo objetivo del grupo. Y lo segundo es que la razón por la que Hans no quería ir a ese territorio fue porque en el pasado, en los 70, por la zona habitaban bastantes trolls, una especie de zona protegida por decirlo de algún modo, donde estos no le hacían daño a nadie. Pero el gobierno quiso construir diferentes túneles en la zona, por lo que obligarían a Hans a entrar y acabar con todos esos inocentes trolls, tanto viejos, jóvenes e incluso bebés. Pues a pesar de que puedan dar miedo e incluso ser peligrosos, esos de allí no estaban haciendo nada malo. Después de todo, hasta cierto punto son animales. Pero de igual forma tuvo que arrasar con todos, dejando bastante mal mentalmente al hombre. Pero esperen, algo ocurre. ¿Recuerdan la herida de Thomas del inicio? Pues ahora se está sintiendo bastante mal, incluso se desmayó y todo. Pues resulta que la veterinaria de antes llama a Hans y le dice que la muestra que le llevó del troll tenía indicios de rabia, por lo que al parecer el troll que ahora ellos estaban buscando posiblemente fue el que infectó a todos los demás. Y es por eso que todos habían salido de sus territorios y estaban tan furiosos. O sea que por ende Thomas también fue infectado. Pero por desgracia no pueden llevarlo a un hospital ahora, no solo porque están bastante lejos de la civilización, sino porque además el troll que tanto buscaban ha aparecido. Y es de lejos el más grande de todos los que hemos visto hasta el momento. Ay, no, weón. Horrible. Cada uno es más peor que el otro. Hans sube rápidamente a su auto y usando una extraña melodía llama su atención, para luego atacarlo con múltiples ráfagas de la luz ultravioleta. Pero al ser tan grande, estas no lo petrifican, por lo que tendrá que darle otro ataque más para terminarlo. Pero por desgracia tendrán que reposicionarse, para que este no los aplaste. Lo curioso de esto es que mientras escapan se encuentran con un hombre que estaba por allí, por lo que el grupo lo rescata y tras reposicionarse nuevamente, Hans lo ataca. Pero los focos se apagan. Parece que algo malo está ocurriendo con el auto, y mientras intentan huir, el troll finalmente los alcanza. Por suerte, todos parecen estar bien, pero el auto y los focos han sido destruidos. Además de que dicho troll se ve bastante debilitado por la pelea, por lo que solo falta un verdadero golpe final. Y aquí es donde Hans se despide. Les dice a los chicos que espera que tengan todo el material que necesitaban y que sigan a la derecha por la autopista para poder llevar a Thomas al hospital. Nadie entiende el por qué dice esto. Como que nadie le entiende, güey. Este es un héroe, güey. Gracias a él van a seguir viviendo cada culo. ¡Ah! Pero él simplemente se va hasta donde está el gigantesco troll y como él mismo dijo, le da el golpe final. Pero la cosa es que tras derrotarlo, él simplemente se retira, pues parece que el acabar con el último troll que quedaba de aquella zona que lo traumó en el pasado, lo hizo querer dejar esto de una vez por todas. Después de todo, él ya estaba planeando irse desde que le dijo que sí al grupo. Los 4 restantes Ay, tiene sentido, güey. Es que también el pinche gobierno no sirve para nada. le hacen caso y siguen la autopista. Pero unas camionetas oscuras se aproximan a la lejanía, pues el hombre de antes sí que iba muy en serio, y lo último que podemos ver es a Thomas corriendo a toda velocidad con la cámara.
Por último, se nos dice que allí mismo se acaban las cintas, y que en aquella mina abandonada donde los trolls se llevaron al camarógrafo no se pudo encontrar ni un solo rastro de él. Además, ninguno de los demás jóvenes como la chica nueva, Joanna o Thomas fueron vistos nunca más, y tampoco se nos dice nada sobre ese hombre que estaba en medio de la nada. ¿Será que él realmente estaba allí para ayudar a rastrear al grupo y silenciarlo? Incluso podríamos teorizar que ese gran camión del final estaba realmente allí también para llevarse los restos del gigantesco troll. Pero dejando teorías aparte, se nos menciona que no se ha logrado que el gobierno acepte la existencia de los trolls, ni siquiera después de que esto haya salido a la luz. Pero tiempo después, en el 2010, durante una conferencia del primer ministro de Noruega, este de cierta forma sí lo hizo. O mejor dicho, ¿se le escapó? En Noruega somos pro electricidad, pero en contra de los cables eléctricos. Eso no funcionará a largo plazo. Noruega tiene trolls, así que se necesitarán más cables eléctricos. Y así es como Así de chill, así bien sin sentido lo tiraba. Noruega tiene trolls. Ah, bueno, sí, hablando de electricidad. termina Trolljägaren o Troll Hunter. Sin duda nos deja bastantes preguntas, porque si de verdad silenciaron a todo el grupo, ¿quién habrá sido el que logró filtrar todas las grabaciones? No sé, quizás Finn de alguna forma recapacitó de todo lo malo que conllevaba lo que hacían, y más aún porque Hans se había retirado. O quizás el propio Hans lograría infiltrarse nuevamente y obtener dichas grabaciones, ya que como él dijo antes, uno de sus objetivos era que la gente supiera de los trolls. Bueno, quién sabe, pero de lo que estamos todos seguros es que Hans es tremendo ganador. La verdad me gustó. Tremendo Giga Chad, weón. Nada, es un best personaje acá, queda muy alto y todos los demás ZZZ. La verdad es que, a ver, que tampoco te mostraron pocos trolls, te mostraron diferente variedad, lo cual se agradece, le echaron ganitas en esa película. Ya todo lo demás ya un poquito cae, pero bueno, lo normal de monstruos que el gobierno quiere ocultar y gente que no tiene nada que ver se mete y pues lo normal y desaparecen, lo normal. Easy peasy tu vieja en bici.